más, amén. Muy bien, hoy quiero continuar con la serie Tentaciones en el Desierto. Y estamos hablando de esas tentaciones que enfrentamos cuando estamos atravesando desiertos en nuestra vida. Ya hablamos de Caín y en su lado oscuro, el lado oscuro del alma. Hablamos hace 8 días de el aguijón de Pablo y cómo su gracia es suficiente para nosotros. Su gracia es todo lo que necesitamos. Pero hoy vamos a entrar en una historia increíble y es la tentación de Jesús. Y quiero leer Lucas capítulo 4, verso 1 al 14. Y quiero contarles que fue muy interesante encontrar en Lucas lo que en Mateo no pude encontrar. Porque inicialmente yo iba a predicar el evangelio de Mateo capítulo 4. Pero cuando leí Mateo capítulo 4 y después fui a leer Lucas capítulo 4, encontré en Lucas unas cosas que Mateo no registra. Y esa es la riqueza de los evangelios sinópticos. Di conmigo, sinópticos. ¿Qué significa eso? Que aunque son similares, no son idénticos. Cada uno, Mateo, Marcos y Lucas, escriben o presentan a Jesús desde una perspectiva diferente. No es lo mismo ver a Jesús desde esta óptica o desde esta óptica, ¿sí? Y Lucas, quien también es el escritor de Hechos, es muy carismático en su tratado teológico o en su mensaje, en su libro, quien lleva su nombre, Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas enfatiza algo que Mateo no enfatiza. Y Lucas enfatiza la obra del Espíritu Santo, la obra de la llenura del Espíritu Santo. Por eso Lucas escribió Hechos, porque Hechos dicen algunos que es los hechos de los apóstoles. Pero yo creería más que ser hechos de los apóstoles, es hechos del Espíritu Santo. Y Lucas registra todos esos momentos espectaculares de la obra del Espíritu Santo. Y si usted hace una lectura de Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, Mateo no registra algo que Lucas registra y lo quiero leer. Dice Lucas 4, verso 1 al 14. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Di conmigo, lleno y guiado. Lleno y guiado. ¿Dónde Jesús fue lleno? ¿Recuerdan el bautismo de Jesús? Los cielos se abren, el Espíritu Santo en forma de paloma desciende y Jesús en ese momento fue lleno del Espíritu Santo. Pero aquí dice el texto que Jesús fue guiado por el Espíritu en el desierto. Verso 2, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener hambre. Algunos dicen que el ayuno que hizo Jesús fue un ayuno parcial, no un ayuno total. El ayuno parcial es solamente agua. Y para poder uno sostenerse 40 días, sí o sí, usted necesita tomar agua. Yo creo que el máximo ayuno que he hecho, y eso que metiéndole comidita ahí por los laditos, es el del reinicio, de los 21 días. Pero Jesús comenzó a tener hambre. Verso 3, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Lucas dice eso, pero Mateo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Sí ves los evangelios sinópticos? Es el mismo pasaje, la misma historia, pero hay cosas que Mateo vio, que escuchó, que Lucas no escuchó ni vio. La riqueza de la palabra de Dios. Entonces, verso 5, el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Sí, le mostró
las refinerías de petróleo, le mostró el oro, le mostró la bolsa de valores de Nueva York, etcétera, etcétera, ¿sí? Y le dijo: te daré la gloria de estos reinos y la autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Por eso dicen por ahí que es que se hizo pacto con el diablo para ser famoso y para tener plata. De que los hay, ¿sí? Y viene a eso. Ahora, ahí viene una pregunta: ¿el diablo ofreciéndole algo al dueño y al autor de la vida? Pastor, explícame eso. Bueno, a lo largo de esta serie lo vamos a ir desglosando. Verso 7: te daré todo esto si te postras y me adoras. Jesús le respondió: las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate como Superman o como el hombre araña. ¿Y qué le dijo Jesús? Pues las escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden. Amén a eso. Y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie chiquito con la punta de la cama. ¿No les parece espectacular que hasta los ángeles nos guarden con eso? ¿Alguna vez se ha pegado con la pata de la cama? Es horrible. Pero hasta los ángeles nos guardan para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Amén. Jesús le respondió: las escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, ¿lo dejó para siempre? No, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Entonces, mira esto tan interesante que no lo registra Mateo, pero sí lo registra Lucas. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Nota esto tan interesante. Sale del Jordán, ¿cómo sale? Lleno del Espíritu Santo. Y cuando sale del Jordán, el Espíritu Santo lo guía al desierto. Pero cuando sale victorioso del desierto, donde hay tentación, dice la palabra que ahora toma un nuevo rumbo, y es que regresa a la región donde fue su ministerio más poderoso, y regresa lleno del poder del Espíritu Santo. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa muy diferente es ser lleno del poder del Espíritu Santo. Si estás tomando notas, hoy he titulado mi mensaje: atados por el placer, liberados por la gracia. Atados por el placer, liberados por la gracia. Y hoy quiero, o lo que me resta de esta serie, me quedan 3 partes o 3 fines de semana, quiero hablar de las 3 causas principales de la caída de un siervo de Dios o de un creyente, de un cristiano. Cuando se habla de los siervos de Dios, hablamos de los pastores o de los líderes, ¿sí? Y dicen que las 3 principales causas de caída son las 3 Fs: las faldas, la fortuna o la fama. En el caso de las mujeres serían los pantalones, la barbita, ¿sí? El buen vestir quizás, la fortuna o la fama. Pero antes de profundizar un poco esto, porque en eso consistió la tentación de Jesús. Satanás atacó a Jesús en 3 áreas en las cuales todo ser humano fue vulnerable. Por eso Pablo en Romanos dice que Jesús es el postrer Adán, porque Adán fue exactamente la misma tentación, pero él pecó. Él cedió a los deseos de su carne. Pero antes de entrar en esas 3 causas principales, que las vamos a trabajar estos 3 fines de semana, quiero introducir a lo siguiente. Es importante entender algo, y es que Dios
no nos lleva al desierto para que seamos tentados. Dios nos lleva al desierto para hablarnos. Si hoy estás en un tiempo de desierto, en una temporada de desierto, en un área de desierto en tu vida, Dios quiere hablar, porque eso significa desierto. Desierto significa el lugar donde Dios habla. Ahí Dios algo quiere. Y Jesús, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto porque quería hablar a la vida de Jesús. Pero ¿qué sucede? Allí en el desierto, en medio del lugar donde Dios nos habla, hay tentación. Por ejemplo, en Deuteronomio 8 dice que Dios permitió que Israel fuera al desierto para ponerlos a prueba, para saber si iban o no iban a andar en sus caminos. El desierto es un tiempo de prueba, pero Satanás se aprovecha de esos tiempos de tentación, esos tiempos de prueba, para poner en nosotros pensamientos contrarios acerca de Dios. Pensamientos contrarios acerca de nuestra vida, pensamientos contrarios acerca de la realidad en la que estamos viviendo. Y nota algo, que Jesús no fue tentado en la iglesia. Jesús no fue tentado en el templo. Jesús fue tentado en su máxima vulnerabilidad. Jesús fue tentado cuando estaba en el desierto. Allí en el desierto Él no estaba acompañado de sus discípulos porque todavía no había empezado su ministerio. Estaba por ende solo. Ahí estaba solo, se sentía cansado, estaba en una jornada muy fuerte de oración, de ayuno, y sumado a eso, con hambre. Y cuando uno tiene hambre, sí que pela el cobre, ¿cierto? Le sale uno el mal genio. A veces el hambre demuestra los males que tenemos por dentro. Y ahí, en ese momento, cuando estamos vulnerables, cuando estamos bajo una fuerte tensión física, tengo hambre, pero también me siento cansado, me siento agotado, me siento desanimado, me siento vulnerable. En ese momento de tensión, ¿qué hizo Satanás? Satanás lo atacó. Pero algo que yo veo en la vida y en el ministerio del Señor, y es que Satanás no solo lo atacó cuando estaba vulnerable, también lo atacó en la cúspide de su ministerio, cuando estaba en los mejores momentos de su ministerio. ¿Sabes por qué? Porque ahí podría ser susceptible al orgullo. Sin importar el momento en el que estemos, en el desierto o en la mejor temporada de nuestra vida, no vamos a estar exentos de que Satanás nos ataque. Y esto es lo que quiero que anotes aquí. Tus convicciones solamente son fuertes si resistes cuando estás bajo presión. Ahí, en ese momento, cuando te sientes cansado, cuando te sientes agotado, cuando te sientes fatigado emocionalmente, físicamente, cuando hay hambre, cuando hay sed, ahí tus convicciones serán fuertes si resistes cuando hay presión. Y el diablo enfocó sus tentaciones en tres áreas principales. Y primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, nos ofrece una lista similar o un poco más clara de las tentaciones de Jesús. En primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece el mundo, porque cuando ustedes aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Y quiero que entendamos el concepto mundo, porque Juan dice: no amen el mundo. Pero si usted lee Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no es que Dios se contradiga, es que en el griego quizás la misma palabra tiene diferentes significados. La palabra mundo hace referencia al cosmos, al planeta Tierra. Pero también la palabra mundo de Juan 3:16 hace referencia a las
personas. Dios amó a las personas y Él no quiere que nadie se pierda, que todos se salven. Pero cuando Juan dice no amen al mundo ni las cosas que el mundo le ofrece, hace referencia no a las personas, no al planeta Tierra. Hay que amar el planeta, hay que cuidar el medio ambiente. No, lo que Juan está diciendo es: no ames el sistema de creencias y de valores de este mundo, porque es la única manera de vivir una auténtica contracultura cristiana. Si tú te das cuenta, los valores y las creencias de este mundo van en contravía de lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que dice Juan. Verso 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico o los deseos de la carne. Un deseo insaciable por todo lo que vemos, deseos de los ojos. Y el orgullo de nuestros logros, de nuestras posesiones, vanagloria de la vida. Mira lo que dice Juan. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. 3 áreas de tentación en el desierto. Número 1, los deseos y las necesidades físicas, que hoy lo quiero llamar los deseos de la carne, o también lo quiero llamar el querer hacer. Di que estas piedras se conviertan en pan, el querer hacer, el darle rienda suelta a nuestro placer físico. Número 2, el orgullo. El orgullo es la vanagloria de la vida, el querer ser. Eso lo vamos a estar hablando el próximo fin de semana. El orgullo de nuestros logros, de nuestras posesiones, etcétera, etcétera. Y número 3, el poder, que son los deseos de los ojos. El querer tener, el deseo insaciable por todo lo que vemos. Y Hebreos capítulo 4 verso 15 dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado ¿en qué? En todo. Algunos sienten que Jesús no los entiende, pero Jesús te entiende en tus debilidades, porque Él también fue tentado en todo. Pero ¿cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Jesús fue tentado, ya lo leímos en Lucas, y fue una tentación así directa, descarada, en su momento de mayor vulnerabilidad. Cualquiera diría en medio de esta situación: no me importa hacer lo que tenga que hacer. Pero Jesús nos demostró que cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos vencer los ataques de Satanás. Y hoy vamos a ver, o lo que nos resta de tiempo, esa primer área de tentación, los deseos de nuestra carne, el querer hacer. ¿En qué aplicó esta primer área de tentación? Cuando Satanás le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Nosotros sabemos que tenemos enemigos espirituales: el mundo, Satanás, pero también un enemigo es nuestra carne. Y algunos dicen que es el enemigo más difícil de controlar. Y cuando hablo de la carne, hablo de nuestra propia naturaleza cochina, nuestra naturaleza dañada, corrompida. Y es más fácil vencer a Satanás o vencer al mundo. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa nació en nosotros. El enemigo está fuera, él está en el sistema, el mundo es parte del sistema. Y nosotros, puede venir eso y nosotros lo resistimos. Sabemos resistir al diablo, pero a veces no sabemos cómo resistir los deseos de nuestra carne.
A veces no sabemos cómo batallar contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y Juan lo describe como el intenso deseo por el placer físico. Jesús lo describió de la siguiente manera en Lucas capítulo 9 verso 23. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. La cruz es símbolo de ¿qué? La cruz es símbolo de negación. Negarme a vivir para mí, para poder vivir la vida de Dios. Pablo lo especificó claramente en Gálatas 5:24 y él dijo lo siguiente: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y la han crucificado allí. Y Pablo, en la carta que escribe a Tito, él describe en el versículo 3 el estado o el hombre que está sometido a los deseos de su carne. Mira lo que él dice: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y de placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad, de envidia. ¿Y qué más hacíamos? Y nos odiábamos los unos a los otros. Wow, tremendo. ¿Cómo se llama esta prédica? Esclavos del placer, liberados por la gracia. Así estábamos antes, esclavos del placer. Tomás de Aquino define los deseos de la carne como el apetito del placer. Ahora, yo no quiero venir a satanizar el placer, porque el placer es parte de nuestra conservación. El placer fue algo dado por Dios. Por ejemplo, ¿cuántos no sienten placer en comer? ¿Cuántos no sienten placer en dormir? Espectacular. Oramos por los que no pueden dormir, de verdad. Y si ronca, más placentero. Pobre la esposa, ¿no? Que ronca. Métale una media en la boca y verá que se le quita. Es que el pastor me dijo. ¿Para cuántos no es placentero viajar? San Andrés, Islas Griegas, las Bahamas. Así sea allí las playas del Conveima, pero es placentero. Esto sí, no vayan a levantar la mano, pero esto es una pregunta solo para los esposos. ¿No es placentero disfrutar la sexualidad con tu esposa? ¿Y sabes qué quiero decirte con esto? Que el placer fue algo diseñado por Dios. Y cuando yo entendí esto, entendí el propósito de mis sentidos. Porque Dios me dio la capacidad de ver, porque Dios me dio la capacidad de escuchar, de oler, de probar, de sentir. ¿Por qué? Porque a través de nuestros sentidos experimentamos el placer. Wow, qué revelación. Dígame si no es placentero ver un atardecer. Uno los ve en las postales que hasta creen que están cogiendo el sol con sus manos. Porque para ellos, y usted dice, ay, tan bobo. Pero para esa persona ese momento es placentero. O para cuántos no es placentero quizás oír una sinfonía de Beethoven. Wow, es placentero, ¿verdad? O para cuántos no es placentero comerse una punta de anca 3/4, sobre todo las esquinas. Uy. O para cuántos no es placentero comerse un mango con sal y limón.
Dejemos de satanizarlo todo, porque ahí estamos cayendo en religiosidad. Y Satanás sabe eso. Y Satanás es el que agua las fiestas. Él es el que se quiere tirar el parche. Dios les dio a Adán y a Eva esa oportunidad. Mire, disfrútenlo. Lo creó todo. Wow, Dios, increíble. Las flores. Wow. Y como Satanás sabe que a través de nuestros sentidos sentimos placer, entonces Él viene a corromper nuestros sentidos. Y eso fue lo que hizo el pecado. El pecado del hombre corrompió los sentidos que Dios nos dio para disfrutar el placer. En la tentación de Jesús, el problema no era comerse un pan en ayunas. Ese no era el problema. La intención detrás de esa tentación era que Jesús le diera rienda suelta a sus placeres, a los deseos de su carne. Y peor aún, que usara su poder como hijo de Dios para darle rienda suelta a los placeres de su carne. Peligro, peligro. Hay señales de peligro. El placer no debe ser visto como algo negativo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es buscar el placer solamente por placer. Por eso una relación sexual donde no hay amor es placer, y al ser solo placer es pecado. Yo sé que este mensaje nos saca muchos amenes, pero a veces es necesario para guardarnos de muchas malas decisiones. Amén. Y quiero cerrar regalándote rápidamente 6 maneras de cómo podemos vencer los deseos de nuestra carne. ¿Estamos listos? Número 1, si estás tomando notas, no excedas los límites. ¿Sabes a qué le llamo eso yo? Prudencia. Cásate con prudencia. Sé aliado de prudencia. A veces es sabio privarnos de placeres lícitos que pueden dar rienda suelta al descontrol. Quizás hay placeres que para ti son lícitos, son permitidos, pero establece límites, porque quizás esos placeres lícitos te pueden dar rienda suelta al descontrol. Número 2, no le huyas al sufrimiento. Me encanta esto que leí y lo voy a leer. El que no ha sufrido no sabe nada. No conoce ni el bien ni el mal. No conoce a Dios, no se conoce a sí mismo, por ende no conoce la vida. Solamente el dolor penetra en el alma lo suficiente para hacerla más grande. Y eso fue lo que el Señor me enseñó cuando estaba estudiando este pasaje. ¿Por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto? ¿Te has preguntado eso? Y yo le hice esa pregunta al texto. ¿Por qué el Espíritu Santo hizo eso? ¿Y sabes qué habló mi corazón el Señor? ¿Sabes por qué te llevo al desierto? Porque estoy agrandando tu alma. Wow. Porque te estoy ampliando la capacidad de aguante, de resistencia. Porque cuando salgas del desierto y venga la bendición a tu vida, te puedas sostener y no caigas. Aguanta. No le huyas al sufrimiento. Dale gracias a Dios por esa temporada de desierto. Número 3, cuídate de la pereza. Dicen por ahí que la pereza es la madre de todos los vicios. Y digo yo que la pereza es el abono de los deseos de la carne. ¿A quién más atacan los deseos de la carne? A los desocupados. Y hay un dicho que me enseñaban de chiquito: mente desocupada, laboratorio del diablo.
Y si nosotros nos damos cuenta, la pereza absorbe más tiempo que cualquier otra ocupación. Mira, por un momento de pereza, David cometió adulterio. Porque cuando él se levantó, él tenía que haber ido a la guerra, él tenía que haber ido a trabajar, tenía que haber orado, tenía que haber buscado a Dios, tenía que madrugar a la oración, tenía que estar leyendo la palabra de Dios. Porque tú no sabes en qué momento venga la tentación, que te halle listo, que te halle preparado para vencer los deseos de tu carne. Número 4, huye de ocasiones peligrosas. No debemos exponernos a las tentaciones. No, pastor, yo soy fuerte. Mira, por fuertes que nos sintamos, nuestros sentidos se pueden excitar. Y la fantasía, cuando la fantasía se enciende en nuestra imaginación, la voluntad automáticamente se debilita. Jesús dijo en Mateo 26:41: velen y oren para que no cedan a la tentación. El espíritu está dispuesto, la voluntad, estoy firme, pastor. No, eso yo no caigo, yo soy, mire. Pero ¿cómo es tu carne? ¿Es fuerte también? No, no te confíes de tu carne. Desconfíate de ti mismo. Número 5, sé consciente del privilegio de ser hijo de Dios. Deja de estar diciendo que eres un pecador. Es que soy pecador, pastor. ¿Qué hace un pecador? Peca. Y por eso muchos no pueden salir de su pecado. Y cuando viene la tentación ceden, caen fácilmente. Pero si tú empiezas a decir: yo soy hijo de Dios, yo soy la casa de Dios, yo estoy lleno del Espíritu Santo, cuando venga la tentación vas a tener herramientas para vencer la tentación. Y número 6, mantén una vida de oración constante. Pablo dice: nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. ¿Sabes? Cuando vino el ataque a los discípulos, ¿sabes por qué Pedro negó a Jesús? Porque no oró. ¿Qué lo mandó a hacer el Señor? A orar, a vigilar, a estar alerta. Y por eso es que caemos, porque bajamos la guardia, iglesia. Ya Dios nos dio lo que estábamos pidiendo. Salimos del desierto y ahora más oración, más búsqueda de la presencia de Dios. Porque el diablo no te va a dejar de atacar. El diablo no va a dejar de tentar y va a usar esas áreas débiles de vulnerabilidad para hacernos caer y de esa manera deshonrar el nombre del Señor. Pero aquí hay una iglesia que se está levantando y que está resistiendo los deseos y los apetitos de su carne. ¿Sabes qué hace que la carne se muera de hambre? La oración. Ora y depende diariamente del Espíritu Santo. Por eso Jesús entró al desierto como lleno del Espíritu Santo. Y quiero cerrar con este pensamiento: nunca demostrarás verdadera obediencia si nunca has tenido la oportunidad de obedecer. Quiero que te coloques sobre tus pies, iglesia. Es cierto que el Señor nos ha llamado a obediencia, pero esto no es: Señor, quiero ser obediente. No, es cuando tengas la prueba, cuando estés a punto de embarrarla. Ahí vas a tener la oportunidad de obedecer o de desobedecer. ¿Y sabes por qué Jesús entró al desierto lleno del Espíritu Santo? Porque por más que nosotros queramos y le digamos: Señor, que mi carne no gobierne, que mi carne, yo no voy a vivir por los deseos de mi carne, no voy a caer más en pornografía, no voy más a adulterar, no voy más a embriagar, no voy más con eso. A veces esos esfuerzos son insuficientes. ¿Sabes qué nos enseña? Jesús nos enseña que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder vencer el pecado que está dentro de nosotros y que nos ataca. Amén. Levanta tus manos, iglesia, y vas a pedirle a Jesús:
Vas a pedirle en esta tarde ya al Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, que seas lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ahora más, sean llenos más, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, reciban. No vas a vivir esclavo del placer. Hoy eres liberado por la gracia que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Me diste vida nueva.